Señor, hoy me escondo detrás de ti, hoy vengo. Yo sé que no sé nada, Señor. Tú eres el único principal acá, Dios. Tú eres el pastor de esta congregación. Simplemente yo soy un colaborador tuyo, Señor, una vasija, un tiesto, Padre. Y te pido que ministres aún las vidas que nos ven a través de este canal, donde quiera que en tu misericordia, donde tú permitas que escuchen esta palabra, habla sus corazones, te lo pido humildemente, mi Señor. Y la iglesia del Señor Jesucristo le da aplauso al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, hace 8 días quedamos en una parte donde seguiremos en continuación hablando sobre si el matrimonio válido delante de Dios es el civil. Algunos han dicho que es el civil. Dicen que el matrimonio civil delante de Dios no tiene validez. Lo han dicho, preguntas dicen, lo hacen. Otros dicen que el único matrimonio aprobado por Dios delante de Dios es el matrimonio eclesiástico o el que se hace en una ceremonia religiosa. Entonces, otra pregunta que dicen otros, yo no me caso, vivo en unión libre, ¿para qué casarme? Si en unión libre, casados o no casados, yo tengo que responderles en las preguntas. Eso es lo que dicen muchas partes y preguntan. Cuando nosotros leemos la palabra, no se trata de nosotros torcer la palabra, ni manipular la palabra. Simplemente yo hago lo que está escrito. Y como iglesia, le decía yo hace 8 días, que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que aprender que cuando la Biblia habla, nosotros hablamos. ¿Sí o no? Cuando la Biblia calla, nosotros tenemos que aprender a callar. Cuando la Biblia dice no, y así nos guste a nosotros, la Biblia dice no. Y cuando la Biblia dice sí, así no nos guste a nosotros, la Biblia dice sí. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a sujetarnos no a lo que yo pienso, sino a lo que la palabra dice de Dios. Es la palabra. La palabra es veraz, es eficaz, es inmutable, no miente, no tiene mancha alguna. Sino que a veces nosotros como humanos leemos y de pronto no entendemos. Eso a veces nos pasa a todos, ¿sí o no? Como humanos. Pero el que nos da la sabiduría para poder leer, entender, es el Espíritu Santo de Dios. Pero miren acá, la misma palabra tiene la respuesta a lo que el mismo Señor nos está hablando. Amén. Entonces, partiendo de ahí, yo quiero volver a retomar algo. Pregunté, yo les decía a ustedes, ¿quién casó la primera pareja en el huerto de Edén? ¿Quién casó? Dios. Dios. Usted lo ha dicho, Dios. ¿Quién celebró o quién oficializó el primer matrimonio en el huerto de Edén? ¿Quién lo oficializó o quién lo realizó? Usted dice Dios, usted lo ha dicho. Entonces, volviendo a tomar algo, yo quiero que vamos a Génesis, capítulo
18. Y vamos ahí. A ver, dice la palabra. Aquí vamos a retomar algo del Antiguo Testamento, pero también nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Amén. Entonces, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Verso 18. Lo que yo voy a hacer es leer lo que está escrito. ¿De acuerdo? Vamos a leer lo que está escrito y la misma palabra nos va a ir guiando. Entonces no se preocupe. Usted no llama de aquí, no es eso, no. La misma palabra tiene la respuesta a lo que vamos a leer. ¿Qué dice verso 18? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Ojo con eso, no es bueno, sino que le haré ayuda idónea para él. Aquí yo quiero tomar algo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y a veces dicen muchos, es mejor solo que mal acompañado, dice. Yo para qué me busco dolores de cabeza, dice. Otros dicen que he escuchado por ahí, dicen, ¿para qué renuestros? Dicen. Eso lo dicen. Pero la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué creen que no es bueno que el hombre esté solo? Porque el hombre solo puede cometer muchos errores. Pero antes de eso yo quiero decirte algo, que el libro de Génesis capítulo 1 habla de la creación, de lo que Dios creó. Ya había creado todo al hombre el sexto día y descansó. Pero mira lo que me impacta, dice el Señor, que un día estaba por ahí y vio a Adán, y estoy retomando lo que prediqué hace 8 días, dice que lo vio solo, angustiado, desesperado, ni quien le lave el traje, ni quien le cocine. Entonces Adán dijo, yo ¿para dónde cojo? Y todo desesperado. Entonces Dios, antes de ahí, dice que vio que lo que Dios creó todo era bueno en gran manera, lo que Dios había creado, lo que Dios hizo, ¿sí o no? Dijo, todo lo que he creado es bueno. Pero dijo, aquí hay algo que yo mismo Adán, dijo, yo no veo que Adán está contento. Entonces dice el verso 18, dice, le haré, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Porque Dios se preocupó por Adán, sabiendo que el hombre solo iba a entrar y caer en la depresión y en la soledad. Y muchas personas solas llegan el tiempo que caen en la soledad, se encierran, se enfrascan en la soledad. Ay, es que es la soledad. Y créanme que Dios pensó ya en eso en usted. Y por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, no errónea como algunas son, ¿no? Pero aquí todas son idóneas, son sabias. Entonces lo que el Señor estaba pensando en ese verso 18 era que el hombre, si se quedaba solo, estaba solo, iba a entrar en un tiempo de soledad. Y eso lo iba a llevar a la depresión a esa persona. Miren como Dios es tan perfecto. Ahora sí seguimos el verso 21. Salta el verso 21. No olvides lo que acabaste de leer. Dios dijo, no es bueno, ya Dios había creado. Dijo, le haré ayuda idónea. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Espérate ahí. ¿Qué hizo el Señor ahí? Mientras éste dormía, dice que tomó. ¿Qué encontramos aquí en ese verso 21? Aquí encontramos la primera cirugía, la cual fue hecha por Dios. Ahí encontramos la primera cirugía. Dice que toma Adán, hablemoslo así, le puso anestesia
forma a la mujer, ¿cuál? La que estaba en el verso 18 dice, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces crea a la mujer para Adán, porque estaba ¿qué? Solo. Ahora sí ahí, verso 22. Y la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, ojo ahí, y la trajo al hombre, la trajo. O sea, escúcheme esto, Dios le dijo a Adán, dice no, es momento de traerle ayuda idónea, dice Adán venga para acá, lo lleva allá, yo no sé si lo llevó al quirófano, yo qué sé, lo anestesia, y hace la cirugía, saca de la costilla, y Adán solo va allá en el cuerpo, y le dice así, ve a la mujer, y la trae ahí, y dice, toma, ahora yo quiero aclarar esto ahí. Aquí, en el verso 22, perdón, Dios quiere decir algo, dice, nos quiere decir esto. La tomó de hombre, de la costilla, del costado. No la tomó de los pies para que la mujer fuese pisoteada. No la tomó de ahí. Como hoy en día se ha visto la dignidad de la mujer pisoteada. El hombre pisotea a la mujer, la dignidad. Otros le dan puño, pata y de todo. Por eso Dios dice que la tomó del costado, no de los pies, para que no sea pisoteada, para que pase por encima de ella como si fuera un rapero. Dios pensó en todo eso. Tampoco la tomó de la cabeza de Adán. ¿Por qué? Para que la mujer, ojo con esto aquí, quiero aclarar, no es decir que el pastor es machista o masoquista, no. Tampoco la tomó de la cabeza. ¿Por qué no la tomó de la cabeza? Para que la mujer no ejerciera liderazgo sobre el hombre, sino que por lo contrario, la mujer se sujetara como Dios lo estableció desde el principio. Que la mujer debía estar sujeta a su esposo. Sujeta. Y cuando yo le digo a una mujer, usted debe estar sujeta, dice no la suya. Es sujeta a su esposo, que es la cabeza. No es usted la cabeza en el hogar, es el hombre. Y mira cómo Dios piensa todo eso. No la tomó de los pies para que no fuera pisoteada y golpeada. No la tomó de la cabeza para que no fuera ¿qué? No ejerciera dominio, no fuera más que hombre. Porque hay mujeres que deben decirle, porque ganan más que hombre, entonces dicen aquí mando yo. Entonces que usted mi amor mande, pero para el desayuno ya. Y ese es el problema. Si no me mira esto, a mí me impresiona la palabra misma que es sola. Sino que la ojo con esto, no la tomó de los pies, no la tomó de la cabeza, sino que la tomó del costado. ¿Para qué la tomó del costado? Para ser protegida, para ser cuidada, para ser honrada, para ser respetada y elogiada. La tomó del costado para eso, para proteger, para agradar, para dar lo mejor para ella. Entonces, mira Dios cómo es perfecto. La tomó de ahí y quiere ver, dice Efesios, míralo por favor porque tenemos tiempo, míralo. Efesios 5, 25, ¿qué dice? Vea la palabra. Que vamos a leer muchos textos. Efesios 5, 25. ¿Qué dice? La tomó de hombre del costado, ¿sí o no? Y dice así la palabra del Señor. Maridos, ¿a quién?
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué la tomó? Para ser amada. Para ser amada. Primera de Pedro 3:7. Porque a veces como hombres se nos olvida a veces qué obligaciones tenemos nosotros con nuestra esposa, como sacerdotes y como esposos que somos. Entonces Dios hoy nos está recordando. Alguien me decía, ¿cuándo predica del matrimonio? Aquí está escuchando. Efesios que Primera de Pedro 3:7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, protegiéndola, dando honor a la mujer como a vaso de frágil. Habla de buen trato, de proteger, de amar, como vaso de frágil, como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hay muchos hombres que dicen, ay, es que Dios no me escucha. ¿Cómo no te va a escuchar si maltratas a lo que Dios te dijo que cuides? ¿Cómo se abren las cosas cuando tú debes llamar a tu esposa la maltratas? ¿Cómo las oraciones dicen cuando tú maltratas a tu esposa y vas en contra de la palabra? Eso hace que tu oración tenga, como decir, un estorbo para ello. Entonces, volviendo a lo que dice, no la tomo de la cabeza para que sea la mujer que ejerza liderazgo, que está en Efesios. De Efesios, por favor. Efesios, capítulo 5, por favor. Y seguimos ahí porque esta es lo que la introducción de hace 8 días. Efesios 5:22, ¿qué dice? O las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. ¿Te das cuenta? Porque Dios no la tomó de la cabeza a la mujer, sino que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, es su Salvador. Yo aquí no estoy siendo machista. Aquí estamos hablando y entendiendo lo que Dios pone desde el principio en orden el matrimonio. Dios está estableciendo el matrimonio. Ahora sí, dice, ¿por qué la tomó del corazón? Sino que la toma cerca del corazón. ¿Por qué la toma del corazón? Para ser amada. La toma del costado para ser protegida, ser respetada, pero también del corazón. Y cuando tú te unes con una persona, cuando te vas a casar, ¿cuándo te unes? ¿Por qué te vas a casar? Porque estás enamorado, porque la amas, porque tienes visión. Ay, es que mi amor por usted se derrama, se sobresale y se vuelven poetas. Y llegan en la vida matrimonial, ay, es que yo, el Señor la tomó de los pies y todo me reciba. Dios la tomó del corazón, de la costilla del costado para ser protegida, pero cerca del corazón, para ser amada. Pero ¿sabe qué me impacta aquí? También cerca del corazón hay algo. ¿Qué hay? A ver. Está la chequera. O sea, ¿para qué? Para que usted como esposo invierta en su esposa. Digan amén los hombres. Amén. ¿Sí? Invierta. Entonces cada vez que mi amor, no se te olvide que Dios me tomó de tu costado. Y ahí tengo mi corazoncito, pero él también tiene que estar la chequera. Así es que invierta. Y hoy hay hombres que han descuidado ese papel de invertir en su esposa.
invierten nuestros esposos y los esposos se vuelven conchas, conchudos. Usted me pidió que hablara del matrimonio un día. Aquí viene el matrimonio. Pero aquí voy poco. Ahora sí, volviendo a eso, ya entendió por qué creó, les expliqué el verso 18, el verso 21 y el verso 22. ¿Cierto que sí? Ahora sí vaya a Génesis. Capítulo 2. Verso 21, 22, vamos a leerlo nuevamente para entender. Entonces, verso 21, Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, la cerró en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ojo con esto, vamos a iglesia. ¿Qué dice? Y la trajo al hombre. Y dijo entonces Dios, iglesia, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice el verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola de carne. Pregunto, verso 23, usted encuentra ahí durante el verso 18 al 23, usted encuentra a Dios celebrando esa ceremonia ahí. Yo no veo que el Señor diga, Adán, esta es tu esposa, yo lo declaro marido y mujer. Yo no lo encuentro ahí. Yo no veo al Señor Dios oficializando o haciendo esa ceremonia. Él dijo, y la trajo a Adán y se la entregó. Se la entregó. Y ahí cuando le dijo a Adán, ¡wow! Todo eso es mío. Y yo decía, ese cuerpecito es suyo. Ese cuerpecito es suyo. Yo no encuentro ahí que el Señor le haya dicho, yo lo declaro marido y mujer. Ojo con eso. Pero mira el verso 24. Es algo bueno. ¿Se acuerdan que quedamos y hoy día voy a seguir en el Nuevo Testamento? Porque la palabra no tiene la respuesta a lo que está escrito acá. Si nosotros miramos el verso 23, ¿quién oficializó esa ceremonia? ¿Fue Adán o fue Dios? Adán mismo dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y por tanto será llamada varona. Y le dijo, venga para acá. Escuchen, no me distraigan. Porque si lo que vamos a leer, escuchen, si lo que vamos a leer ustedes van a entender, usted de pronto va a salir de duda, como yo un día pensé también. Pero la misma palabra tiene la respuesta. ¿De acuerdo? Aquí no estamos manipulando la palabra ni haciendo cosas que nosotros queremos, sino lo que la misma palabra dice. Ahora es esto. Ya entendiendo lo que les expliqué, vamos a Mateo, capítulo 19. Antes de empezar a leer ahí Mateo, quiero aclararle algo. Hasta aquí, si ustedes no han ido a la carta de hace 8 días, hasta aquí entendemos y está establecido que lo mostré por la palabra, que el único matrimonio aprobado por Dios conforme a la palabra es el civil. No es el matrimonio religioso. No es el matrimonio que si ustedes se casan por lo civil, entonces yo tengo que casarme por lo eclesiástico, o que me case el pastor, me case el sacerdote, porque si no, no estoy casado. Yo eso lo mostré hace 8 días, con la palabra. Todo el Antiguo Testamento le di palabra en el Antiguo. El único matrimonio que es válido delante de Dios es el matrimonio civil. Pero me dijeron alguien, pastor, y entonces en el nuevo ¿qué? También vamos a ver que el matrimonio civil está dentro del Nuevo Testamento. Amén.
Amén, iglesia. Amén. Ahora sí, llévese esto claro. Entonces, ¿quién casó a Adán? ¿Quién casó? ¿Quién oficializó? Pero llévese esa pregunta antes de que leamos lo que vamos a leer. Ahora sí vamos a Mateo. No pierdan Génesis, por favor. Mateo capítulo 19. Y aquí nosotros entramos a ver que la misma palabra nos da la respuesta de quién fue el que hizo esa ceremonia en el huerto de Belén. ¿Estamos acá, iglesia? No se me distraigan. Entonces dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él, ojo, los fariseos, ¿cómo vinieron? Tentándole y diciéndole, ojo lo que le tentaban y diciéndole. O sea, lo ponían por ahí, porque ellos, ¿se acuerdan que leímos en la palabra que decía procuraban acechándole? ¿Se acuerdan que leímos hace 8 días? Entonces dice acá, entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, le preguntan, ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Miren, le están preguntando, ¿es lícito repudiarla por cualquier cosa? Pero el mismo Cristo de gloria, el mismo Señor Jesucristo, aquí está hablando Cristo, escucha esto bien. Cristo está hablando y dando la respuesta, afirmando de lo que te voy a llevar a leer. Si tú no te pierdes de aquí, vas a entender lo que quiso decir el Señor. Él, ¿quién? Cristo, Cristo, Cristo. El mismo Señor Jesucristo le respondió y les dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Que al que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. ¿Para qué? ¿De qué está hablando ahí? Ahí quédate en el verso 4. Ellos le preguntaron, ¿y Cristo qué estaba haciendo? Recordándole lo que Dios había hecho. Le dice, ¿no habéis leído? ¿No leíste lo que dice al principio, lo que fue dicho, lo que está escrito? Es que no habéis leído, dice. Hasta ahí dice Cristo, ¿no has leído? ¿Cómo me vas a preguntar a mí esto? Que le dice, ¿podemos repudiar a la mujer por cualquier cosa? Claro, mi tema no es hablar del divorcio y del casamiento. Mi tema que estamos es hablando lo que el Señor quiere darnos a entender, que el matrimonio es válido delante de Dios. Entonces no me vaya a preguntar, ni se vaya a preguntar en su cabeza, si el matrimonio, después de separarse, me puedo casar y tanto eso, déjelo porque yo ya lo expliqué en otra charla. Busque la charla en el canal y ahí la va a encontrar. Ahora sí nosotros hablamos de ahí. ¿Cómo lo visto? Verso 4. Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, está hablando de creación, al principio no los hizo? Y digo, por eso el hombre, en el verso 5, miren aquí esto, si usted no se desconecta de este verso y usted. Y dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y dijo, por eso el hombre dejará a padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como diciéndole lo que Dios unió, dice al principio, no lo separe ¿quién? El hombre. Vamos hasta ahí. ¿Qué dijo el Señor? Y le dijo, porque por esto el hombre dejará a padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos más sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Cómo así, pastor? O sea, ¿en Génesis nos habla que Adán oficializa la ceremonia y acá dice que lo que Dios juntó? Entonces, ¿quién los casó, pastor? ¿Fue Adán o fue Dios? Ojo esas dos preguntas, porque eso de pronto fue el interrogante que se fue hace 8 días. Entonces, ¿quién fue?
misma palabra es veraz y la misma nos da claridad de lo que Jesucristo está hablando aquí. Escúcheme esto aquí. Lo que Cristo está haciendo, lo que el Señor Jesucristo está haciendo, está ratificando, afirmando, como fue al principio. Jesús ahí no se está inventando nada. Ni Él está diciendo yo lo declaro marido y mujer. Él no está diciendo hagan lo que yo digo. Jesús dijo, ¿no has leído cómo fue al principio? Es que no han leído. Lea el verso 5 vuelta. Entonces, pastor, ¿quién nos casó? Leamos el verso 5 y vamos a la respuesta que Jesús nos está dando mismo aquí. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Cuándo pasan a ser una sola carne? Cuando hay matrimonio. ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Cómo así, pastor? Entonces, no, pastor, ¿quién casó? ¿Fue Adán o Cristo? Dios. Aquí Cristo no está casando. Cristo no es, escuche esto. Cristo está reafirmando lo que Dios hizo. Lo que el Padre estableció, lo que el Padre afirmó, está diciéndolo Cristo aquí. Y por eso dice, dejará el hombre a tu padre y a tu madre. Ahora sí, el mismo Señor nos envía, nos muestra. Yo solo voy a tomar este texto porque si no, usted va a encontrar otro, no lo busque, Marcos 10 en adelante, del 6 al 9, usted lo va a encontrar. Quieto ahí, no se vaya para allá. Busque ese Mateo. Vuelva a Génesis. Y vamos a ver la respuesta de Cristo, lo que Él mismo dijo de lo que fue al principio. Vaya a Génesis, por favor. Vamos a ver la respuesta aquí de Jesús. El verso 4 de Mateo dice, respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y verso 5, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo así? Cristo estaba hablando de lo que fue al principio. Ahora sí le digo esto. Perdón. Antes de decirle de esa cita que Cristo estaba citando. Desde el principio, en la mente y en el corazón de Dios, antes de crear, antes de hacer todo, ya estaba en el diseño, en la mente, en el corazón de Dios, el matrimonio, el hogar, la familia. Dios ya estaba hecho antes. Cuando Adán dice esto, dejará padre y madre, vamos a ver qué es lo que significa. ¿Qué Cristo nos quiere dar la respuesta? Vaya a Génesis capítulo 1, verso 27. Esto es lo que les está diciendo Cristo. No habéis leído, no habéis entendido, no habéis entendido que el que los hizo, varón y hembra los hizo. Cristo está afirmando eso. Por eso le dije, si usted pone cuidado al verso 4 de Mateo y al verso 5, usted va a entender de qué es que está hablándoles Cristo a los fariseos. Ahí está hablándoles Cristo a los fariseos. Y miren lo que dice el verso 27, por favor, de Génesis. No te desconcentres. Y creó Dios al hombre a imagen y ¿qué? Y semejanza. Léalo nuevamente. Creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿qué? Los creó. Esto es lo que Cristo les está diciendo a los fariseos. No habéis leído lo que fue dicho, lo que está establecido desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios creó. Dijo, lean, les dijo. Porque no, ellos, los fariseos, dijeron, nos es lícito dar repudio, nos es lícito dejar a una y casarnos con otra. Y Cristo le dijo, ¿qué les pasa, hermano? ¿Es que ustedes no han leído el principio? ¿No lo han leído cómo estableció Dios el hogar, la familia? Cristo les está diciendo esto a los fariseos, y lo que Cristo estaba citando aquí es Génesis 1:27. Léalo nuevamente para que lo entendamos. Y creó Dios. ¿Qué dice Dios? Creó Dios al hombre a imagen
Jesús diciéndole, el matrimonio está allá, es que ustedes no lo ven. ¿Dónde fue creado? ¿Dónde fue establecido? ¿Dónde fue formado? Antes de la creación. En la creación está. Pero Dios no creó el matrimonio ¿para qué? Para que a los 20 días se acabara, para que esto, sino que Dios creó el matrimonio para que solo una cosa podía disolver el matrimonio. ¿Qué es? La muerte. Ahora sí se pregunta, bueno, ahí está, ¿no? Es que nosotros tenemos que aprender a entender a quién les decía los fariseos, porque los fariseos fueron a tentarle, a buscar ocasión para acusarle, pero Cristo es el eterno y él dijo, ¿no habéis leído? Hermano, dijo, mire, vaya la palabra y yo me voy a matar, dijo, explicándoles, vaya la palabra. Dijo, todo lo que está escrito está ahí. Ahora sí esto, hermano. Entonces, ¿por qué Adán? Vuelva ahora sí al capítulo 2, verso 23. ¿Por qué? Ahora sí, usted ya entendiendo eso va a entender por qué hizo Adán lo que hizo. Amén. Capítulo 2, verso 21. Verso 22, léalo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y qué? ¿Y qué? Y la trajo al hombre. Y dijo entonces Dios, no, Adán, dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Por qué cree que dijo eso Adán? Porque ya estaba establecido en Génesis 1:27. Escuchen acá, miren acá por favor con atención. Antes de que Adán oficializara esa ceremonia, ya el matrimonio se había hecho hace años, miles de años atrás. ¿Aló, iglesia? Ya Dios lo había hecho, ya Dios lo había establecido, ya Dios lo había bendecido. Entonces, pastor, ¿por qué Adán se casó solo? ¿Yo puedo casarme solo? No. ¿Sabes por qué lo hizo Adán? Porque así estaba en el plan de Dios. Vamos a ver esto, ya te doy. Ahora sí dice aquí, verso 28, Génesis 1:28. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ojo con este verso aquí. ¿Qué estaba haciendo entonces Adán, pastor? Pastor, esa palabra sojuzgar, dice, esa palabra sojuzgar es la palabra que viene del significado del, mírenme aquí esto, yo encontré esto. Lo que está hablando el verso 28 habla de sojuzgar. La palabra sojuzgar tiene el significado de mandar violentamente sobre alguien. Y viene del prefijo so, que quiere decir por debajo. So, por debajo. Y debajo. Y el verbo juzgar, que viene del latín audicae, que significa dictar un veredicto. O sea, Jesús le está diciendo, no haber leído lo que fue al principio, Dios, varón y hembra los creó, y por qué celebró o hizo la ceremonia, Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sojuzgad. No le dijo, vaya, críe los peces, multiplique, bendiga y juzgue los peces, juzgue la tierra y juzgue al hombre. No, le dijo, sojuzgad. Ya te leí qué significa esa palabra sojuzgar. Entonces, so quiere decir por debajo y juzgar quiere decir por encima. O sea que lo que Adán estaba diciendo y haciendo en Génesis capítulo 2, verso 23, ya Dios le había dado la autoridad para que fuese así. Ya Dios se lo había dicho. Y por eso le dijo Dios a Adán, le dijo, mira Adán, yo soy el juez supremo. Yo les mostré eso hace 8 días con citas, que Jesús, Dios era el juez supremo. Entonces lo que Jesús
lo que Dios le está diciendo a Adán: mira, yo soy el juez supremo, tú vas a sojuzgar la tierra, pero vas a estar debajo mío, bajo mis órdenes, bajo mi dirección, y todo lo que yo te diga tú lo vas a hacer, porque yo ya lo establecí. Lo que tú vas a hacer es hacerlo, no es más, le dijo. Entonces, pastor, lo que Adán hizo fue sojuzgar. ¿Por qué sojuzgar? Ahora sí, aquí es donde viene por qué el primer matrimonio lo realiza un juez civil. Porque Dios le dio la autoridad a Adán. Ahora si usted dice: ay, es que no, hermano, hable con Dios. Él hace las cosas como Él quiere. Pero la palabra nos deja claro que Dios le dio la autoridad a Adán. Y yo te expliqué esto a ti. ¿Quién gobernaba en Egipto? Faraón. Y Faraón mandaba a Egipto todo. Pero debajo de Faraón, ¿quién estaba? Uno que sojuzgaba. ¿Y quién era? José no hacía nada si el Faraón, el juez supremo, digámoslo, el juez, la autoridad en ese tiempo, en ese país, era Faraón. José no podía hacer nada si Faraón no se le daba la orden. Entonces lo que Adán está haciendo aquí es estableciendo, como Dios dice, diciendo: el matrimonio se hará así, y tú serás el juez y tú mismo lo oficializarás. ¿Qué le dijo el Señor así? Le entrega a la mujer y le dijo: yo me hago a un lado, y observó la ceremonia que él había creado en Génesis 1:27. Eso es lo que está haciendo Adán. Eso es. Y cuando dice Adán, aquí en el verso 24, aunque lo leímos en Mateo, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que por tanto se casaron, ya no son dos, sino uno solo. Y lo que está diciendo ahí es que el hombre ya no será más dirigido por el padre ni por la madre, sino que el hombre pasará a ser cabeza del hogar y a responder como cabeza y a cuidar a aquella que se tomó del costado. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, pastor, para mí el primer matrimonio lo casó Dios. Hermano, te estoy diciendo que ya Dios lo había bendecido antes de que fuera la ceremonia. En pocas palabras, Dios casó el matrimonio antes de que se hiciera la ceremonia en el huerto del Edén. Ya Dios lo había bendecido. Dios bendijo ese hogar. Y en el plan de Dios estaba el hogar que fuera, no que por 5 años ni por 7 años, sino que solo la muerte los separara. Entonces estaba ya en el plan de Dios. El matrimonio Dios lo bendijo. Dios creó el matrimonio. Y podemos decir que en Génesis 1:27 Dios los casó allá, los bendijo, pero el que hizo la ceremonia para enseñarnos Dios que hay jueces sobre la tierra y que tenemos que someternos, por eso dijo Adán: sojuzgad la tierra. O sea, le dijo: hijo, haz la ceremonia y yo lo veo. O sea, como diciéndole, Dios dijo: yo lo decreté, yo lo afirmé y tú lo hiciste, no es más. Eso es lo que está haciendo aquí. ¿Quieren dónde? Ahora sí vamos saliendo de ahí. Entonces, pastor, no, yo sigo dudoso que el que casó la primera pareja fue Dios. Hermano, te estoy explicando y diciendo que ya Dios lo bendijo desde antes de hacer la ceremonia de Adán, del huerto. Lo que Dios estaba estableciendo ahí y diciéndole a Adán que tenía que hacer así para enseñarnos a nosotros que tenemos que someternos a una autoridad civil que Él pusiera sobre la tierra. Esto es lo que está enseñándonos Dios ahí. Ahora sí seguimos. Mateo 5, vaya Mateo por favor. Mateo 5. Entonces, claro que la primera pareja, el primer hogar, el primer matrimonio lo bendijo Dios antes de la creación. O sea, en pocas palabras, Él los casó antes. Lo que se quería hacer es simplemente que Adán obedeciera y aprendiera a hacer y nos enseñara a nosotros como que es un juez sobre la tierra.
Porque es que hoy a nosotros como cristianos se nos olvida someternos a la ley civil. Se nos olvida. Mateo 5, por favor. Aquí sí que pongan cuidado lo que siguen preguntándome. Mateo capítulo 5, verso 31. Mira lo que le preguntan. Le preguntaron acá en Mateo 19, 4, 3, verso 3. Y aquí vuelven y le preguntan. Mira aquí. Mateo 5, 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué dijo? Pero yo digo, ¿quién está hablando ahí? Cristo, ¿sí o no? Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la adulterada, con la repudiada adultera. Te dije, mi tema no es hablar del divorcio ni el casamiento, ¿no? Le estoy hablando desde que está acá. Ahora sí vamos acá. ¿Qué significa la palabra repudio para usted? ¿Qué significa? ¿Qué es repudio? Rechazo. ¿Cuándo viene el rechazo? Cuando hay alguien que no agrada. Cuando se acaban ya las cosas. Mírame aquí esto. Mira aquí. La palabra repudio es rechazar a algo o a alguien. Usted no ha visto esto que dice: ay, es que esa persona me repudia. Me repudia. Yo no la paso, dice. Yo no la paso. Y es tanto así que dice el cristiano que tiene el amor de Dios. Cuando ve a la persona que le hirió, le lastimó, la ve venir por una acera del andén y se pasa a la otra. Y viene a la iglesia y dice: Señor, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Y sale a la calle y se encuentra y sigue repudiando. Esa palabra es repudio. Repudio, es rechazar. ¿Qué es divorcio? Ojo, el Señor habla aquí de repudio y de divorcio en el verso 31. ¿Qué dice ahí? Léelo también en el verso 31. También fue dicho que el que repudie a su mujer, dale carta de ¿qué? De divorcio. ¿Qué es divorcio? Es la disolución de solución legal de un matrimonio. Y se presenta, ¿cuándo se presenta el repudio? ¿Cuándo se presenta el divorcio? ¿Cuándo qué? Ya no hay repudio, cuando hay rechazo, cuando alguien por falta de una cometida, cuando se pierde el amor, cuando se acaba el amor, entonces ya la pareja siente repudio por la pareja. Ya antes duerme en cama aparte porque le repudia. Entonces alguien me dijo: pastor, la palabra divorcio no es lo mismo que repudio, pero la palabra mismo dice rechazo y repudio. ¿Cuándo hay divorcio? ¿Cuándo hay divorcio? Cuando se acaba todo, cuando hay rechazo, cuando se perdió el amor, cuando se faltó a muchas cosas, entonces hace y viene esa palabra que dice: ¿usted no ha escuchado? Es que usted me mató el amor, le dice. ¿Sí o no? Me mató el amor, le dice. Ese amor que me enamoré, que rebosaba por usted, usted lo mató, lo acabó, dice. Entonces, como se acabó el amor, se acabó eso, viene el rechazo. Entonces ya le molesta hasta que le dé un beso. Entonces ya viene el beso de bobo. Simplemente otro llega y le saluda en la frente. Ya no hay amor. Y al principio, ¿cómo son esos besos? Con torniquete. ¿Aló, iglesia? ¿Estamos acá? Repudio. Repudio, dice. Entonces tenga claro eso, que hay repudio. ¿Por qué? Porque se acaba el amor. Hay rechazo porque se acaba todo. Y eso hace que ese rechazo lo lleve ¿a dónde? ¿A dónde? Y si hay divorcio, escúchame acá, si Cristo está hablando de un divorcio, es porque hubo ¿qué? Un matrimonio. Y ese matrimonio fue establecido por una ley civil. Cristo es claro. La palabra es clarísima. Entonces, ay, es que yo no sé, ¿por qué más bien
pasamos un tiempo. 3 meses en su casa de su mamá y 3 meses donde la mía. Y esto, ¿sabe qué pasa? Que resulta que después de separarse, o después de divorciarse, o después de rechazarse, se vuelven los mejores amigos. Antes no hablaban y ahora hablan. ¿Hasta dónde llega ese Mateo? ¿Por qué le dijo el Señor? ¿No has leído? Le dijo que al principio no fue así, sino que varón y hembra los creó, y el matrimonio se disuelve es solamente con la muerte. ¿No has leído? Le dijo. Verso 4 ahí, de Mateo. Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5, el mismo Señor Jesucristo está afirmando y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Ojo con esto. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pregunto, ¿de qué está hablando ahí Dios? De Génesis 1:27. Ahí está hablando ahí. Y esto no es que si probemos, si no funciona, se acaba y usted pone mami y yo pone papi. Por eso es que el matrimonio es que a veces nosotros como hombres no entendemos la importancia del matrimonio. Por favor, hay que entender la importancia. Hombre y varón, Dios los creó. Y lo único que en el plan de Dios estaba, que lo que podía separar ese hogar era la muerte. Pero hoy en día no. Moisés, el Señor Jesucristo le dijeron los fariseos: es que Moisés dio carta de repudio, pero el Señor Jesucristo le respondió también. Dijo: por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio le dijo, no fue así. Es que no has leído, les dice. Ahora sí seguimos. Dice: ya no son dos sino uno. El matrimonio, ¿qué une a la pareja? El matrimonio. ¿Y cuánto se consuma ese matrimonio? ¿Cuánto se consuma? Por eso yo les decía a ustedes, ¿no? Es que hay padres. Ay, no, mija. Si usted no se casa por la iglesia cristiana y no viene el pastor, el apóstol, el profeta, el enviado de Dios, usted no sale de aquí. No, pero ya me casé con él. No, eso vi una vez. Aquí sale con la bendición de Dios, no sabe. Y el uno en una casa 8 días, y el otro 8 días en otra casa, y están casados ya delante de Dios. Y estos orejones no han entendido. La palabra es clara. Entonces la persona dice: no, yo quiero que venga a fulano de tal, yo quiero que venga el pastor, y si el pastor no los casa. Y buscan es un hombre terrenal. Pero está establecido, no es juez. Ahora sí vamos a cambiar acá. Aquí es donde yo quiero llegar. Versos 7 y 8 de Mateo. Si estamos ahí, Mateo 19. Déjenme perder ahí Mateo, por favor. Escúchenme acá y sigue diciendo. Ya le preguntaron: ¿por qué Moisés? Dice: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, carta de divorcio y repudiarla. La palabra repudio es lo mismo que divorcio. O sea, rechazo es lo mismo. Y alguien dijo: pastor, no es que el divorcio es una cosa y repudio es otro. Es que no está leyendo, hermano. ¿Que es lo mismo? Dice el verso 8. Y él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿quién está citando? Génesis 1:27. No fue así, dijo. Hoy lo digo, y aquí está hablando Cristo. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la adulterada, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero aquí es donde viene lo bueno. Nuestro tema es: ¿qué matrimonio es válido delante de Dios? Si el civil o el eclesiástico. Ahora sí entramos aquí. Verso 10. Como ya escucharon los discípulos, ya escucharon todo lo que Cristo estaba diciendo, entonces, ¿sabe qué dijeron ellos? El verso 10, mire lo que dice, como ellos dijeron, y muchos hoy en día lo dicen. Y es triste que mucha gente dentro de las iglesias también dice lo mismo y profesan ser cristianos,
Mira lo que dijeron ellos. Y le dijeron sus discípulos, asustados: si así es la condición del hombre, dijo, con la mujer, no conviene casarse, dijeron las sinvergüenzas. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, lo que ellos estaban diciendo, si así es la condición del hombre, ¿para qué firmar un contrato? ¿Para qué ir ante la ley? ¿Para qué? Dijo. Si cuando yo veo que no funciona, pues agarro mis 3 chicos, me pongo en una bolsa y me voy. Y chao, nada me ata a usted ni nada me liga, sino que compartimos un ratito, pero bye, bye. Y eso es dentro de las iglesias de eso hoy en día. Parejas que llevan años dentro del evangelio y viven en unión libre, amancebados. Dígame, la iglesia. Amén. Dígame. Amén. Dijo el Señor: dura es esta palabra, pero los que aman la verdad aman la palabra. Aman la corrección. Y sigue diciendo, miren. Entonces ellos dijeron: no, ¿para qué? O sea, si es un discípulo, lo que te estoy mostrando aquí en el Nuevo Testamento, que el matrimonio ya existía. Ellos dijeron: es mejor vivir en unión libre. O sea, ¿por qué? Porque ellos dijeron: porque el matrimonio ya existía. Ellos pensaron que si dijeron es mejor vivir en unión libre, o sea, rejuntados. Y hoy no se ve eso. Y gente dentro de las iglesias que llevan años en el evangelio y viven reajuntados sin vergüenzas. Y en unión libre. Y quiere que Dios bendiga. Amén. Primera de Corintios, que ya te estoy mostrando el matrimonio que existía. Y tú ahí no te has encontrado hasta el día de hoy y no lo encontrarás. Que ningún sacerdote, escuche esto, ningún sacerdote religioso, ni los apóstoles, ni los sumos sacerdotes, ni aún Cristo mismo oficializó una ceremonia matrimonial. No lo hizo. No lo hizo. 1 Corintios, por favor. Digo, si ahí no entendemos, que Dios nos ilumine. 1 Corintios capítulo 7. ¿Qué dice verso 38? De manera, ¿qué dice qué? Dice, de manera que el que la da en casamiento bien hace. Y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿De qué está hablando Pablo acá? Pablo está hablando a los padres. Ojo con esto. Padres. Dice Pablo: de manera que si alguien da a su hija en casamiento, que la virgen, dijo, bien hace. Pero si no la da, sigue diciendo, miren. Dice, bien hace. ¿Qué dice? De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Como diciendo, si los hijos, escuchen esto, hijos, los hijos deben salir de su casa casados. ¿Cómo deben salir los hijos? Casados, no amancebados ni arrejuntados. ¿Y hoy no se está viendo eso? Sin vergüenzas. De manera, dice, casados. Y si no la da en casamiento, ¿qué dice? Mejor hace, como diciendo, el padre va a esperar que la hija madure, o sea, ponga los pies sobre la tierra, no ande volando como en un planeta, pruebe aquí, pruebe allá y cada probadito un chino. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Entonces, ¿de dónde viene el matrimonio? Desde el Antiguo Testamento, pero establecido por las leyes civiles.
No por un sacerdote, no por un pastor, no por un profeta, ni por el mismo Cristo Jesús. Él no casó. Y yo les decía a ustedes, si usted encuentra un texto con respeto y humildad, que los profetas, los sacerdotes, los apóstoles, aún el mismo Cristo hubiera casado, me lo muestra, yo con todo respeto lo recibo al final del culto. Que haya casado, no que haya dicho que se tiene que casar. ¿Qué más sigue diciendo? Uy, santo Dios. Casados. Está diciendo que los hijos tienen que salir casados, no que se la pasen probando y probando y cada probadita su chino. Y en eso están los padres. Y a veces como padres nos volvemos alcahuetas. Ay, no, mija, es que usted no tiene que salir casado, ¿cómo sí que va a ir a sufrir? Pues vaya y averigüe y pruebe, y si le va bien, pues bien, y si no, pues se vuelve. Aquí está el amor del Padre. ¿Qué es eso? Verso 39 de Corintios, estamos en Corintios 7:39. Ojo con esto. La mujer que casada. Si habla de casamiento era porque había que un matrimonio antes, ya lo había. Dice casada. Ojo con esto, escúcheme esto. La mujer casada está ligada. ¿Por qué? Por la ley. ¿Cuál ley? La que estableció Dios sobre la tierra. No la ley divina, no la ley espiritual. Aquí está hablando de la ley terrenal. ¿Cuál ley? Cuando dice la mujer casada, aquí escúchenme esto, varones, mujeres. Cuando dice de la mujer está ligada, ¿qué entiende usted por esa palabra ligada? Está amarrada, atada a su esposo. ¿Por qué? Por la ley. Esa palabra ligada quiere decir eso, amarrada. Así es que esposo, como le dijo Dios a Adán, ese cuerpecito es suyo. Ese cuerpecito es suyo. Entonces está ligada. Si está su esposa ahí a su lado, dígale, usted está ligada a mí, está amarrada, está atada a mí por la ley, porque así lo mandó y lo estableció Dios. Amén. Amén. Dios dio una ley a su pueblo. Mientras su marido esté vivo, esta está ligada a su marido por la ley. ¿Sí ve cómo es bonito? Y hoy en día se hace un poco de cosas. Ahora sí vamos, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Romanos capítulo 7. Busque Romanos, por favor. Romanos capítulo 7. ¿Qué dice el Señor acá? O Pablo, capítulo 7, verso 1. Mire lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo, ojo con esto, pues hablo con los que conocen, ¿qué? ¿Cuál ley? La ley civil. O sea, Pablo estaba con mucha gente y les dijo, mire, lo que yo voy a hablar, lo voy a hablar no con los que no me entienden, sino con los que ya han entendido y los que han leído. Hablo por la ley. ¿Cuál ley? La ley civil. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Acaso ignoráis, amados hermanos, pues que hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste ¿qué? Vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste ¿qué? Vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley del marido? La ley civil. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, así que si en vida el marido se uniere a otra, ¿qué dice qué? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ¿qué? Ley. ¿Cuál ley? ¿Quién nos unió a él? ¿Ley espiritual o ley civil?
de la ley civil. O sea, cuando una pareja va y se divorcia, ese contratipo, lo que usted firmó, se disuelve, se acaba. O sea, ya perdió derechos. Usted aceptó y arregló con su cónyuge y llegó a lo que quiso. Pero es por la ley civil. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Cuándo? Cuando el marido muriere. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está hablando de ¿qué? De la ley jurídica, de la ley civil, del matrimonio. El Nuevo Testamento está hablando en el matrimonio civil. 1 Corintios 7:3, es hermoso. Así que si en vida el marido se uniere, a otra, varón será llamada ¿qué? Adúltera. O sea, como diciendo, si el marido vive y la mujer se une a otro marido y tiene otras relaciones, adúltera, dice acá. Ahora, si aquí vemos, ya vimos el matrimonio, vemos deberes que Dios estableció desde el principio. Aquí, miren, Génesis es el principio y el fin. Palabra de Dios está diciendo aquí. Génesis está afirmando aquí los deberes que Dios le dijo a Adán. Efesios 5, 21, 22. ¿Qué dice? Vaya a Efesios, por favor. Voy breve. Efesios 5, 21, 22. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de ¿qué? De Dios. Las casadas están sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como el Señor. ¿Por qué qué? Como el Señor. Ahora sí, ¿qué dice Efesios 5:28? Lean 5:28. Así también, ojo para los maridos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que se ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y hay hombres que no se aman ni a sí mismos. Y hay mujeres que no se aman ni a sí mismas. Yo digo, si no se aman a sí mismos, se van a amar a la cónyuge. Por eso dice la palabra del Señor: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Amén. ¿Qué más? Efesios 5:33, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también ¿a quién? Como a sí mismo. Y la mujer respete, léalo. Y la mujer respete a su marido. Esos son deberes del matrimonio que tiene. Deberes. ¿Esos son qué? Deberes. Ahora, si aquí usted dice, no, pastor, es que a mí me casó un impío, a mí me casó un juez que era ladrón, un no sé qué, y usted sabe, como yo le pregunto, ¿quién gobierna este país de Colombia? ¿Quién lo gobierna? Jueces corruptos. No todos, pero la mayoría son corruptos, ladrones. Pero Dios los estableció aquí. ¿Y usted quiere ver dónde está? Mire, cuando una persona, usted, para que no se ponga a darle tanta vuelta, que le diga, ay, es que nosotros no nos sometemos. No, usted sáquele Romanos capítulo 13 y lo manda a descansar. Romanos capítulo 13. Es que la gente piensa que, si no me casa el pastor, mi matrimonio no es válido. Espéreme aquí, vamos a leer ahí unos textos. Romanos 13 del 1 al 7, y lea claro lo que usted va a leer ahí. Que aquí está hablando, vamos a ver si habla de leyes espirituales o habla de leyes civiles. Dice: someta a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sin parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor que hace el bien, sino al malo. O sea, ¿para qué están los jueces? ¿Para qué está la ley? Para condenar al que hace el malo. Quien
¿quieres pues tú no temer la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque dice, verso 4, porque es servidor de quién? De Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, le dice, porque en vano no lleva la espada. ¿De qué está hablando la palabra espada? De autoridad, de justicia. Pues el servidor de Dios, dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar, ¿qué? Sujetos a quién? A la ley civil, no solamente por la razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Verso 6, pues por esto pagáis también los atributos, porque son servidores de Dios, que entiendan, ¿qué dice qué? Que entienden continuamente esto mismo. Mira el verso 7, ¿qué le estaban diciendo? ¿Qué le decían los fariseos allá al Señor? Señor, ¿nos es lícito pagar impuesto o no nos es lícito? ¿Debemos pagar impuesto a César o no lo debemos pagar? ¿Y qué dijo Barrabás? Barrabás dijo, no, rebelémonos, no paguemos impuesto. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Trae una moneda. Muéstrame la moneda. Y le dijo, ¿de quién es esta cara, el sello? ¿Y qué le dijeron? Es de César. Dios dijo, Jesús dijo entonces, da a César lo que es de César y a Dios de que es de Dios. Entonces dijo, paguen atributo, cumplan con la ley civil, pero no adoren a César. La adoración será a Dios, les está diciendo ahí. Verso 7. Pagad a todos los que debéis algún atributo, y al que impuesto, y al que respeto, y al que honra. Verso 3 habla de los magistrados, significa jueces, autoridades civiles. Pastor, un juez me robó, un magistrado, yo que sé, todo lo que implique la ley civil, si él se robó y actuó mal, la ley del juez supremo le caerá encima. Pastor, ya murió, tranquilo, ya no tiene esperanza, entonces ya espera el castigo allá. Porque es así. Verso 6 también dice el atributo paga. ¿Por qué quiere ver donde usted ve que estos jueces todos serán castigados conforme ellos hagan? Apocalipsis capítulo 20, por favor. Voy terminando. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un trono blanco, dice, al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron sojuzgados, ahí no dice sojuzgados, ahí dice fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras, o sea, lo que hayan hecho. Así es que si el juez, el fiscal, el abogado fue corrupto, lo que sea, ese ya tiene su recompensa de parte de Dios. Terminando acá. Primera de Pedro 2:3. Le estoy mostrando que la ley civil es la que Dios aprueba aquí en la tierra. Primera de Pedro 2:13-15. ¿Qué dice ahí? Por causa del Señor, dice, sométase toda institución humana, ya sea del rey como a superior. ¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes? Y a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Ahora sí, Tito 3:1. Pastor, vamos un poco rápido. No, tenemos que terminar aquí ya. Tito 3:1. ¿Qué dice? Recuérdales que se sujeten a quién, a los pastores o a quién, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos en toda buena obra. O sea, ¿un pastor es autoridad? Sí. Nosotros, el pastor está un poquito más arriba que nosotros, sí. El pastor es el que predica, vela por las almas, sí.
Pero Dios dice, antes sométanse a la ley civil, a la ley. Lo que Él quiere es darnos a entender que no violemos la ley civil. Amén. Primera de Corintios, aquí viene lo bueno. No, pastor, pero ¿usted cuándo va a acabar? Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer, no vamos a decir sino leerlo nomás. Ahora con esto aquí, ¿por qué quiero aclarar aquí? Es que hay pastores que le dicen, es que si usted se casó por lo civil, sí, ya llevamos 30 años de matrimonio, 15 años de matrimonio por lo civil, y nosotros nos casó el curita, el papá Chucho, el padre Chucho. Entonces resulta que nos convertimos a Cristo y llegan ante el pastor y el pastor les dice, o sea que ustedes no se casaron por la iglesia, por lo eclesiástico, no los casó un pastor, no pastor. Entonces le dice el pastor, ese matrimonio no es válido, eso es nulo, no es aprobado delante de Dios. Pero ¿dónde está este pastor? Y mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice para usted, que si ya lleva 20 años con su esposo, 30 años, y usted es casada por lo civil, hermanita, quédese ahí como está, porque usted está casada ante la ley que puso Dios y ante la ley civil. Verso capítulo 7, verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe de quién. Ahora si vaya al verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para Dios. O sea, si usted se casó en lo civil, usted ya está casada, usted ya no necesita, no existe el matrimonio que diga, ay, venga el pastor, yo lo recaso. Si usted se casó en lo civil, está casada. Por eso dice, Pablo le dice, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, o sea, en el momento que usted conoció a Cristo, si se casó ya por lo civil, así permanezca con Dios, ya está casada, le está diciendo. Amén. Amén. Aquí está lo bueno. Pastor, ojo con esto. Ahora si vamos con los que viven en unión libre, con los readjuntados, con los que viven en concubinato, Dios demanda eso. Y Dios bendijo, ¿quién? En el Génesis 1:27 dice, y Dios los bendijo. ¿Qué bendice el Señor? El matrimonio. Si tú estás casado, estás bendecido. Si tú no estás casado y vives en unión libre, estás en maldición, no estás en bendición. ¿Por qué? ¿Quiere ver la palabra que nos dice? Hebreos, para los de unión libre y los readjuntados y los que viven en concubinato. Hebreos llevan 20 años en el Señor y no se han casado. Sin vergüenzas. ¿Será que espera otra o otro o qué? Ay, y es que por eso es que a mí me critican, ay, pastor, que usted es muy duro con el pecado. Pues sin vergüenza se arrepiente o se muere y hay un infierno que espera si no se arrepiente. Hebreos 13. Para los readjuntados, los que viven en unión libre. ¿Qué dice Hebreos 13? Por ahí oigo algo sonar. Verso 4. Honrosos en todo el matrimonio. ¿Está hablando de qué? De matrimonio. Si habla matrimonio es porque ¿qué? Porque ya se casaron ante la ley civil. Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, un hogar que vive en unión libre y no se haya casado, está adulterando, fornicando y de todo. ¿Quieres saber dónde está? Diga sí, amén. Amén. Primera de Corintios, el último texto. Primera de Corintios, capítulo 6.
Primera de Corintios capítulo 6. Verso, ojo para los que viven en unión libre, estoy hablando acá. A los reapuntados de los que viven en concubinato y están haciendo lo que dieron los discípulos. Ay, no, más bien de vivir en unión libre, pues si no funciona, nos abrimos y punto. ¿Qué dice el verso 9 y 10? Capítulo 6, verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué dice? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados heredarán. ¿Qué dice qué? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Que dice los fornicarios, los adúlteros son los que viven en unión libre, los que viven en concubinato y los que viven reajuntados y los que viven probando y van de un lado a otro, prueban y siguen probando y en cada probadita su chino. Eso es lo que está hablando Dios. Entonces, te mostré por la palabra que el tema, lo que Dios quería hablar a nuestras vidas, era que el único matrimonio establecido, aprobado por Dios, delante de Dios, es el civil. Es el civil, no el eclesiástico. Ahora sí, antes de que se te olvide, mire esto. Pastor, entonces no puede casar un pastor, no puede casar. Mira lo que dice la ley, porque esto es todo con la ley. Mira lo que dice la ley. Si solo te casas por la iglesia y no vas a tener derechos, al casarte solo por la iglesia, tú no vas a tener derechos, porque tú vienes acá y me dices, pastor, yo quiero que me case. Entonces reunimos, digamos, los ancianos y todos firmamos y te damos un papel. Iglesia Cristiana, abre tus ojos a la luz de Cristo, certifica que fulana y sultano contrajeron matrimonio delante de aquí y firman, pastor principal y los ancianos de la iglesia. Tome, lleve, hijo. Pues bendigo, marido y mujer. El mañana tú te separas, ¿esto te da validez? No te da validez porque no está aprobado por el Estado. Pero si, pastor, entonces ¿qué? Ahora sí, mire acá. Pero no es legal. Al no hacer, mire lo que dice la ley. Y esto lo saqué de un código de la ley. Al no hacer que la ley del país establezca que el matrimonio, ojo, realizado por un juez, por un pastor, por un sacerdote religioso, tenga, dice, efectos civiles, dándole la investidura del Estado al religioso. Solo bajo estas circunstancias sería válido el matrimonio eclesiástico. Del resto no. Ejemplo. Si nosotros vamos y dice el Estado, no, mire, va el pastor y dice, no, nosotros queremos esto, queremos que nos reconozca. Entonces, si el Estado aprueba, entonces sí podemos los pastores casar. Pero si usted se casó y viene, ay, que es que el pastor cáseme, no, yo aquí no recaso a nadie, porque ya vienes casado. Entonces sí, ¿qué hace esto? Entonces, ¿qué hacen los pastores? Se dieron cuenta en Corintios que dicen, ay, es que si usted vino del otro lado de la otra iglesia, viene del catolicismo y no se ha casado, no, aquí tiene que casarse, porque ese matrimonio es inválido. Uy, Señor, siervito, te digo con amor del Señor, pastor, tú que me escuchas. Aterriza, ve la palabra. El único matrimonio válido delante de Dios es el civil. Pero si el Estado aprueba el matrimonio religioso, entonces sí se pueden los pastores casar, que esté el juez y esté aprobado, del resto no. Pastor, mire, me hicieron una pregunta. Pastor, ¿y si el pastor de la iglesia es juez civil? Esa pregunta, si usted puede mirar eso, ¿qué hace? Le dije, pero es que mira lo que me estás preguntando. Pastor, si el pastor de la iglesia es juez civil y él es pastor, ¿puede casarnos? Le dije, coge la mechura y cásate rápido si no te has casado. Es que terminando aquí,
Vuelvo y le digo, en la misericordia de mi Señor nos mostró mi Señor. Dios en su amor y en su infinita misericordia nos mostró a través de la palabra que el matrimonio civil, que dicen otros pastores que no es válido delante de Dios, Dios en su amor y en su misericordia nos lo mostró que es válido delante de Él. Ahora sí, pastor, entonces ¿quién casó eso? Ya te leí que el que los hizo al principio, Dios ya los bendijo, ya lo que estaba era haciendo que Adán sojuzgara como juez. Él mismo se auto ¿qué? Juzgara, es que llama, sojuzgara, se autosojuzgara Adán. ¿Y quién lo hizo? El Señor. ¿Por qué lo hizo? Pues pregúntele a Él, porque así está escrito. Yo leo la palabra como está escrita, yo no hago sino leer lo que está escrito, entender cómo está escrito. Si a usted me dice, pastor, el que los casó fue Dios en el huerto del Edén, amén hermano, amén hermana, pero la palabra me muestra que el que hizo la ceremonia ahí en el huerto del Edén fue Adán. No dijo Dios, yo los declaro marido y mujer, ya lo había hecho cientos de años atrás, antes, ahí cuando fue la creación. Entonces, mis amados, cierra tus ojos. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.